Leiden, allá, me acuerdo muy bien. Y bueno, pues tu amplia producción, sobre todo que tiene que ver con el comercio en el siglo XVIII, los vascos en la Nueva España, y desde luego ahora que has entrado a este tema que habíamos comentado un poco de la parte cultural del virreinato, ¿no? Que yo creo que es fundamental para poder entender, como tú comentabas, pues simplemente el proceso de independencia. ¿Sí? No, no se entiende si no tiene uno las bases del virreinato, pero sobre todo las bases culturales, ¿no? Entonces, hemos insistido mucho en este curso, como en el anterior también, y los cursos las presentaciones que damos en las mañanas, de esa necesidad de la reconciliación con nuestro pasado, ¿verdad? Y la historia, yo creo que una de sus grandes virtudes es conocer el pasado para reconciliarnos con él. Así que por eso le damos una buena parte le dimos en el primer curso a la parte novohispana, y bueno, pues esperemos, y se mostró en los trabajos de los alumnos que nos han llegado que de una calidad enorme de verdad, ¿no? Así que, muy querida Cristina, pues ahora te damos la palabra con esta presentación, Sociedades Ilustradas en las primeras décadas del siglo XIX. Así que tienes la palabra. Muchas gracias a ti, al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y de manera muy especial a su director, a ti, por este enorme esfuerzo, ¿no?, de difusión de la cultura, de la difusión de nuestra historia, y de manera muy especial, pues te agradezco que me permitas participar en esta experiencia en el curso del siglo XIX, y que considero que es como una continuidad, o sea, que tenemos que pensar los historiadores, y me da gusto que me invites porque me da oportunidad de compartir algunas inquietudes de cómo repensar nuestra historia, no por siglos, no por cortes tradicionales que hemos heredado de otros siglos, sino que empecemos nosotros como generación del siglo XXI a pensarlo de manera distinta. Y por eso, pues, te agradezco la invitación y propuse como objeto de esta plática el hablar de sociedades ilustradas en las primeras décadas del siglo XIX. Y ahora voy a entrar en el asunto. Hoy Eh, también quiero aprovechar que también el agradecimiento lo quiero compartir con Rubén, jefe del archivo de aquí del Centro de Estudio de Historia de México, porque a él se le ocurrieron también muchísimas invitaciones para este curso. Bueno, pues felicidades, Rubén, y además agradezco el apoyo. Creo que sin este apoyo no podríamos estar ahora conversando y compartiendo nuestros conocimientos. Así es que felicidades, Rubén, y gracias. Entre mis Ustedes. motivaciones, ¿no? Sí, mis motivaciones para hablar sobre este tema, pues primero es reiterar lo que ya les ha dicho el doctor Manuel y lo hemos comentado en el anterior curso. Es para mí fundamental insistir en que debemos comprender la historia de 300 años de nuestro país como un reino, es decir, reconocer que 300 años fuimos y conformamos un reino de la monarquía más importante en su momento, que fue la monarquía hispánica, una monarquía global. E incluso gracias a las experiencias mexicanas, si así lo llamamos, y así lo llamaron en el siglo XVI, se logró extender la cultura occidental por el Océano Pacífico hacia las ínsulas, hacia Filipinas, Manila, y eso como puerta de entrada al mundo asiático. Y solemos a veces olvidarlo. Es reconocer 300 años en México, es reconocernos como un reino que tuvo el liderazgo en esos procesos de expansión de la monarquía española, pero no solo nos debe interesar con el concepto de la monarquía española, sino ese proceso de expansión significó la transmisión de la cultura occidental fundamentada en los valores grecolatinos
y en el cristianismo se optó por expanderla primero hacia América y de América hacia el mundo asiático. Y la experiencia de transmitirlo de América al mundo asiático fue fundamentalmente de los novohispanos, de quienes nacieron ya en nuestro territorio, se asentaron en él y se arriesgaron y se atrevieron a cruzar el Pacífico. Por otro lado, también me parece importante y fue una motivación para esta conferencia, el reconocer y comprender que las ideas que impulsaron los procesos económicos y culturales de la segunda mitad del siglo XVIII y primeras del siglo XIX se llevaron a cabo a través de los ilustrados. La ilustración que muchos historiadores, incluso colegas, niegan que haya existido en México un movimiento ilustrado, pues yo no comulgo con ellos, más bien estoy convencida y no solo por afecto o cariño, sino por la investigación. Estoy totalmente convencida de que el movimiento de ilustración cruzó el Atlántico y que en América y concretamente en nuestro territorio tuvo una impronta significativa en varias generaciones, en generaciones de la segunda mitad del siglo XVIII y prácticamente la realización y expresión de esos ilustrados lo podemos apreciar en toda la primera mitad del siglo XIX y lo veremos más adelante. Es sin duda para mí para explicar esto, pues he investigado la ilustración en Nueva España pues en los últimos 30 años y he podido apreciar a todos estos grupos que en México se insertaron al movimiento de la ilustración y ahora lo veremos en una de las primeras sociedades a las que vamos a dedicar esta reunión, que sería la impronta de la Real Sociedad. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, una sociedad que surgió en el norte de España y que logra hacia 1770 optar por extender sus principios y sus proyectos a los territorios de la monarquía española. Y en ese proceso de expansión en México tuvo su mejor recepción. De 1.800 socios que integró esa sociedad ilustrada, 545 se registraron en México, ¿no? Es decir, fue el espacio fuera de la península ibérica que más individuos se incorporaron, se inscribieron en esta sociedad. Y veremos por qué. Otras sociedades a las que quiero referirme hoy, como sociedades ilustradas y sociedades que logran, que si las seguimos, las investigamos, podemos identificar entramados sociales abiertos a la ilustración, activos en sus principios de la ilustración. Y para poder apreciarlos, he privilegiado estas tres organizaciones: la Real Orden de Guadalupe, la Real, más que reales, la Imperial Orden de Guadalupe, la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País y el Instituto de Ciencias y Literatura y Arte. Y es a estas cuatro organizaciones, a estos cuatro colectivos abiertos a las luces, insertos en el espíritu de la ilustración, a los que les quiero dedicar esta sesión. ¿Por qué? Porque finalmente en estas organizaciones podemos identificar a los letrados interesados en el ámbito político, a los letrados interesados en el impulsar la tecnología y poner a las ciencias útiles al servicio de la sociedad, así como también a los grandes exponentes del arte
que se incorporaron a estas organizaciones y que fueron los constructores de los magníficos edificios que se construyeron en el siglo finales del siglo XVIII en nuestro territorio y los que se continuaron construyéndose en la primera mitad del siglo XIX, a pesar de la convulsión y la tensión política, militar pues, que distinguió esa primera mitad del siglo XIX en la búsqueda de la opción política de monarquía, república federal, república central. Pues en esa convulsión no dejó nuestra sociedad de actuar en el ámbito de las ciencias y de las artes. Así es que ahora lo veremos. Lo primero que quisiera señalar, todas estas sociedades ilustradas, pues tendríamos que tener un antecedente de ellas, y yo he optado por, a partir de mis investigaciones, de considerar que la formación de los jesuitas en sus colegios fue el semillero de estos grupos de afines a la ilustración. En la imagen que ustedes pueden apreciar, yo he elegido estas tres imágenes para hablar a propósito de eso. Son los jesuitas los que llegaron en 1572 y fueron solicitados para América precisamente para educar a los jóvenes. Ya estando aquí y habiendo iniciado sus primeros colegios, tanto el Papa como el Rey, como el general de la orden, solicitó a los jesuitas que llegaron a Nueva España que también participaran en los proyectos misionales, de tal manera que los jesuitas compartieron los espacios urbanos en donde establecieron colegios para la juventud criolla, la juventud mestiza, la juventud indígena, porque tuvieron colegios especiales para los indios caciques, pero compartieron estas actividades docentes también con sus proyectos misionales. Sus proyectos misionales que fundamentalmente fueron en el noroeste. Ustedes pueden apreciar en el mapa, es un mapa que me parece muy ilustrativo de lo que hoy hablo, porque ustedes pueden ver una línea, es decir, a mediados del siglo XVIII los jesuitas vieron la conveniencia quizá de tener dos provincias, una dedicada a la educación, que sería lo que aparece en la línea de la línea hacia abajo, y donde estaban las principales ciudades con sus colegios, y otra provincia destinada a las misiones. Todos los puntitos que ustedes ven en el mapa que correspondían a las misiones que ellos habían logrado en el noroeste, ¿no? Desde Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, las Californias y Nayarit, eran sus proyectos misionales que con gran éxito lograron, y en la primera mitad del siglo XVIII, pues ustedes pueden apreciar en este mapa hasta dónde habían logrado. Si ustedes observan el mapa, que es un mapa hecho en el siglo XVIII, parecería el actual mapa de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque hasta donde llegaron los jesuitas se logró conservar el territorio, ¿no? Es decir, las misiones significaron la definición de las fronteras de nuestro territorio. Y esto lo pueden ustedes apreciar gráficamente en este mapa. Quise poner al centro una imagen, una bellísima pintura de Morlete del siglo XVIII, pintada en el siglo XVIII, en donde podemos apreciar la presencia de Ignacio de Loyola, de Francisco Javier, ¿no? Los pilares de la Compañía de Jesús. Por un lado, Ignacio representa el modelo educativo y Francisco Javier siempre se representó simbólicamente la tarea misional. Pero en esta pintura es muy interesante observar las muy diversas santos y advocaciones marianas que promovieron los jesuitas.
porque los jesuitas en su educación, la educación en esa época significa formar buenos cristianos, es decir, es el objetivo de una educación para el siglo, bueno, hasta el siglo XVIII, desde el XVI al XVIII, es esto. Entonces, en esa educar, en esa formación, es fundamental la educación de la mentalidad, de las conciencias, de hacer de los individuos buenos cristianos. Y los jesuitas se valieron de numerosas advocaciones marianas, de veneración a numerosos santos, para promover la colegialidad. O sea, ¿qué significa esto? Para fomentar la unidad de los individuos, desde los niños pequeñitos en torno al Sagrado Corazón, etcétera, hasta los jóvenes o los acaudalados empresarios, eran miembros de congregaciones religiosas promovidas por la Compañía de Jesús, ¿no? La congregación de María, de la Inmaculada, la congregación de la Virgen de los Dolores, las congregaciones famosas llamadas marianas, ¿no? Dedicadas a la Inmaculada, la congregación en torno al corazón de Jesús, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Es decir, los jesuitas fomentan en esos procesos educativos la unión, ¿no? La unión de los niños, la unión de los jóvenes, la unión de los empresarios, en fin, para reflexionar sobre ese proceso formativo, educativo, en torno a Jesús, ¿no? Al cristianismo, y por supuesto que esas organizaciones serán el punto de partida de las organizaciones que después vamos a ver. ¿Por qué? Porque no solo participan en estas reuniones en torno a su fe y en torno a la veneración, sino empiezan también en estas organizaciones a compartir ideas, a compartir proyectos sociales en beneficio del bien común, proyectos económicos, son la asociación de los individuos en torno a su fe, también terminará siendo un medio para compartir ideas, proyectos técnicos, proyectos económicos, proyectos incluso políticos. Así es que me parece importante tomar en cuenta esto. Ya desapareció perdonen, es que ya no se quiere mover mi imagen. A ver, sí, a la que sigue. Perdón. Siempre pasa algo, no te preocupes, Cristi. No, es que se saltó, pero ahorita regresamos. Bueno, entonces, esto es importante, ¿no? Esas experiencias colectivas en torno al compartir una fe, a ser cristiano, a ver por los demás, porque todas estas congregaciones y organizaciones eran en beneficio de la sociedad. Es decir, tenían que tener una actividad concreta en beneficio de los más necesitados. Las congregaciones, por ejemplo, llevaban alimento a los presos, acudían a los enfermos, asistían a los indígenas, a los más desfavorecidos en cada espacio. Es decir, son organizaciones en torno a la fe, pero en bien del prójimo. Esto lo debo tener como precedente para ahora entrar a las sociedades que yo llamo ilustradas y que dejaron un impacto en fin del siglo XVIII y muchas de ellas tuvieron un efecto hasta el siglo XIX, esta primera. Y entonces debo hablar de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Esta fue fundada por un grupo de nobles vascos, ¿no? El conde de Peñaflorida, que ustedes pueden ver aquí en una muy interesante imagen, dueño de este gran palacio, ¿no? En Azcoitia. Él había sido educado en los colegios jesuitas de Toulouse, en el colegio jesuita de Toulouse. Entonces tenía esa formación y esa preparación.
y en el 1764 reunió a un grupo de nobles de las provincias vascongadas para integrarlos en eso, en lo que él dijo, vamos a organizar una sociedad de vascos, o sea, vascongada, de los amigos del país. ¿En qué momento? En ese momento los amigos del país eran el país de ellos, es decir, las provincias vascongadas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y entonces los nobles que se reunieron incluso con motivo de una fiesta a un santo jesuita, no, perdón, un santo franciscano, compañero de San Felipe de Jesús en el martirio, Fray Martín de la Ascensión, y que era de origen vasco, y en el año 64 lo habían llevado a los altares. Y entonces, con motivo de esa reunión, los vascos propusieron crear esta sociedad, una sociedad de amigos, una sociedad que juntos pudieran, con el conocimiento, con las letras, con la tecnología, las ciencias, las artes útiles, impulsar sus provincias que en ese momento ellos como ilustrados consideraban en el atraso, ¿no? Carentes. Perdón, Cristi, pero no estás compartiendo pantalla. ¿Cómo? Entonces No. me tengo que salir otra vez. A ver. Deja ver. Me salgo. Qué raro porque Perdón. Bueno, vamos a... ¿Ya? No, aún no. Entonces... A ver, Rubén, si le puedes apoyar. Es el mismo procedimiento de hace rato, macho. Me tengo que salir y vuelvo a entrar. A ver, permítanme. Bueno, ahora compartir. ¿Ya? Sí, aparentemente ya. Ya. Es cuestión ya nada más de... Ahora sí vuelvo a presentar. Sí, bueno, pero hasta aquí me siguen, ¿verdad? Entonces, esta sociedad vascongada trabajó durante los primeros casi 6, 8 años en proyectos para beneficiar a los labradores de las provincias vascongadas, para ayudarlos a orientar y orientarlos a mejorar sus cultivos, a mejorar su ganado, a introducir tecnología en las ferrerías, que en esas zonas pues son las zonas ferrosas pero viendo el resultado y el éxito, el conde de Peñaflorida, ministro de Carlos III, vio que convenía a toda la monarquía hispánica, en los principales territorios de la monarquía hispánica, convenía fundar sociedades de amigos del país, como lo habían hecho los vascos, para fomentar y elevar la economía y cultura de todas las pequeñas poblaciones hasta los grandes urbes. Y eso es muy importante porque fue el modelo de la Real Sociedad Vascongada, sirvió para que la monarquía fomentara estas sociedades. Sin embargo, en México no prosperó la iniciativa del conde de Peñaflorida, pero sí la de los vascos. Los vascongados promovieron su sociedad a través de sus redes mercantiles y llegaron a México unos escritos, unos impresos que le llamaban los extractos de las juntas. Los vascos de la Real Sociedad se reunían cada año para hablar de eso, hablar de economía, hablar de cultura, para compartir conocimientos, para recomendarse entre ellos proyectos y lograr así elevar
las condiciones de sus sociedades. Y en ese sentido, publicaban anualmente sus extractos, y esos extractos los empezaron a enviar a otras partes de los territorios de la monarquía española. Llegaron aquí a América, a Perú, a Nueva España, se enviaron también a Filipinas, y eso fue el detonante para que en la Nueva España se inscribieran, lo que les había mencionado, cerca de 545 individuos. ¿Qué propósitos eran los que atrajeron a esos 500 o más individuos novohispanos? Incorporarse a esta sociedad que originalmente solo veía por las provincias vascongadas, pero que hacia la década de los años 70, hacia 1773, extienden este concepto de amigos del país a toda la humanidad. Y por eso es atractivo para individuos de todos los territorios el incorporarse a ella. ¿Qué pretendían? Buscaban la felicidad. Y como decía el conde de Peñaflorida, la felicidad de la humanidad entera a través de la instrucción, de la educación. Otro propósito importantísimo era el fomento del amor patrio, del amor a la patria. La patria es el lugar donde nacemos, y hay preciosísimos documentos escritos por el conde y algunos socios planteando la importancia de ese amor patrio. O sea, se logra la felicidad entera a través de la educación, pero se fomenta esa educación por amor patrio, porque se ama la patria, se quiere que la patria prospere en lo económico, prospere en lo social, prospere en el conocimiento de las ciencias y de las artes útiles. Y este cultivo y este conocimiento de las ciencias y artes útiles debe estar al servicio de la sociedad, ¿sí? Y otro punto fundamental es esto: ¿cómo se puede hacer autosustentable esta felicidad? Transformando la economía, ¿no? La economía como el medio para el fin. Ya se volvió a trabar esto. Un momentito, porque otra vez ya dejó. Otra vez sí, ahí va. Compartir. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en Nueva España? ¿Quiénes se inscriben a esa sociedad? Se inscriben desde los virreyes, ¿no? El virrey Bucareli, el virrey Revillagigedo, que en esos dos periodos de gobierno es cuando más miembros de México se inscribieron en esa sociedad. Se inscriben de individuos que viven en los espacios urbanos, ¿no? Aquí podemos ver una vista de Puebla, ¿no? Y en los espacios urbanos, ¿quiénes se inscriben? Se inscriben desde los grandes empresarios hasta pequeños comerciantes, a labradores, ¿no? Labradores que viven en la ciudad, pero que tienen sus espacios, comparten sus espacios en el sector rural. ¿Quiénes participan en el campo? Pues los agricultores, los mineros y los grandes comerciantes, con sus medianos comerciantes que tienen como agentes en las diferentes plazas de México. Es decir, la Real Sociedad se extiende prácticamente en todo nuestro territorio. Yo suelo a veces ver como en este mapa donde hubo colegios de los jesuitas, en este mapa también yo pude apreciar cómo en los principales espacios donde hay colegios de jesuitas es donde mayor número de miembros hay de la Real Sociedad Vascongada. En las zonas del norte, ¿quiénes se inscriben? Los mineros que tienen sus reales de minas en Zacatecas, en Chihuahua, en Parral, en fin, en Durango. O sea, son individuos que están abiertos y sensibles a las luces. ¿Quiénes se inscribirían también? Bueno, pues, les puse aquí un ejemplo. Está aquí el virrey de Villagigedo, ¿no? Como un ejemplo, ahí está de modelo. Es muy bonita esta imagen porque es el modelo de buen gobernante que
logra el equilibrio de la ley, ¿no? Aquí está Musa, hace referencia a la ley. Esta es Atenea, que hace referencia a que es un hombre también de guerra, de militar, que participa también en la expansión de la transmisión de la fe en los individuos del norte, y que también fomenta la fortificación de los territorios. De ahí que aparece este barco con la corona española, ¿no? Es decir, es un ejemplo y un modelo de virrey miembro de la Real Sociedad. Aquí les he puesto dos contrastes, fíjense. Este es Andrés Fernández de Otañez. Me parece interesante ilustrarles cómo eran estos ilustrados. Él era dueño de una hacienda en Acutzingo, por las cumbres de Acutzingo, y había logrado una producción agraria muy interesante en las laderas de Acutzingo, y hacía prosperar, bueno, toda su diversidad de productos agrarios. Fue miembro también del Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero fue también un alcalde mayor en las zonas de Teutila, o sea, en la sierra, hacia la Sierra Mixteca. Entonces ustedes se dan una idea de quiénes son estos ilustrados. Mientras que el que ustedes ven a la izquierda es Francisco Ignacio de Iraeta, un rico comerciante, miembro del consulado, condecorado con la Real Orden de Carlos III. Aquí ustedes pueden ver la cruz en su importador de productos asiáticos. Aquí vean ustedes su ropaje, ¿no? Su chaleco es un chaleco bordado en Asia. Un hombre de un enorme caudal, pero de una enorme habilidad mercantil, que tenía agentes en Filipinas, en Europa, en otras partes de América, en la Ciudad de México, y agentes en las principales plazas de México. Les he puesto esta imagen abajo de una procesión, porque nos puede ilustrar la cantidad la jerarquía social, ¿no? En la parte del frente ustedes ven los sacerdotes y el prelado, el arzobispo. Bueno, en la Real Sociedad había sacerdotes, un número importante, había los canónigos de las catedrales principales, como la de Guadalajara, la de Puebla y la de México, y también había sacerdotes, curas párrocos de pueblos lejanos, ¿no? Como el pueblo de Tlapa, Chilapa, en fin. Es decir, entre los individuos que ustedes pueden ver aquí, pues están miembros de la nobleza y de el gremio de comerciantes muy poderosos. Pues también había miembros de ese grupo, de ese estamento en la Real Sociedad. Y no se diga, por supuesto, los oidores. Hubo oidores, ¿no? Que son los aparatos de justicia, también miembros de esta Real Sociedad. O sea, en todos los círculos de liderazgo en la Nueva España hubo miembros de esta Real Sociedad. ¿Y qué realizaciones tuvieron? Pues bueno, podríamos aquí detenernos en muchas. Solo quisiera insistir, por ejemplo, en el campo de las obras públicas. Impulsan edificios de gobierno y de administración, los párrocos abiertos a las luces y miembros de la sociedad construyen sus parroquias, ¿no? Y las decoran en el orden del buen gusto, les construyen a los pueblos caminos, puentes, calzadas, participan en la elaboración de acueductos y de fortificaciones, los que están en las costas, ¿no? Para fortificar el territorio. Entre las innovaciones, pues es importante que el impulso de la producción mineral y agraria que hacen estos miembros de la Real Sociedad, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, el mejoramiento de semillas, de injertos de ganado, la cruza de ganados, etcétera. Y en el ámbito de la educación e instrucción, a mí me parece muy importante resaltar esto, la multiplicación de escuelas públicas, tanto en las parroquias como las escuelas públicas que fomentan los ayuntamientos. Muchos de ellos eran regidores y alcaldes ordinarios de los principales ayuntamientos de las ciudades, así es que tenían un papel importante de gobierno en esas ciudades y lo aprovecharon para fomentar la instrucción,
la educación, ¿no? Eso es importante porque nos explicará cómo a fin del siglo XVIII una parte muy importante de la población, tanto rural como urbana, sabía leer y escribir gracias a estas instituciones. Otra vez voy a tener que salir porque perdonen, pero a ver, se cambian. Bueno, para complemento de estos proyectos, sí es interesante el desarrollo de las ciencias útiles. Tradicionalmente, en nuestras lecturas históricas del siglo XVIII, tendemos a privilegiar las instituciones impulsadas a finales del siglo XVIII como si fueran obra de los reyes Borbones. No, bueno, los reyes Borbones eran los gobernantes de toda la monarquía española, pero las ciencias útiles y las artes útiles fueron impulsadas por novohispanos. Y quise ponerles como ejemplo el que ustedes pueden apreciar aquí, Antonio Alzate. Antonio Alzate, que lo mismo... Ya no se ve la pantalla otra vez, Cristi. Bueno, no hay problema, nos volvemos a salir para... No sé por qué, pero ahorita se las volvemos a ver. ¿Salgo? No. Que no me deja ni salir. Un momento. A ver, vamos a regresar. Ahora. Ahí va. Ahora sí ya. ¿Ya apareció? Sí, doctora, se ve. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces les mencionaba el caso de Alzate, pero no es el único, no podemos detenernos en muchos, pero él era un individuo interesadísimo en el conocimiento, lo refleja aquí su pintura. Miren, aquí tiene una esfera astronómica, tiene sus libros, la Gaceta de Literatura, y él se dedicó sobre todo al reconocimiento del espacio y elaboró innumerables mapas. El que ustedes pueden apreciar aquí es el que el arzobispo Lorenzana y Buitrón le pidió de los obispados, el plano de la Nueva España, pero marcando los principales obispados. ¿Para qué? Para un gobierno eficiente de la Iglesia. De este otro lado, en el suplemento de las gacetas, podemos apreciar un dibujo que él hizo para hacer de manera didáctica, para ofrecer una explicación del paso de Venus por el Sol, ¿no? El reflejo del Sol. Era una observación que se pudo realizar en la Nueva España a finales del siglo XVIII y que vinieron científicos de distintas partes del mundo para poderla ver con mejor cuidado en California. A California fueron, pero pues Alzate la pudo apreciar arriba del edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México y después hizo esta muy bella lámina que se publicó en la Gaceta para el conocimiento de los letrados. Y las artes útiles que para ello tenemos que hacer referencia a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Pero esta Real Academia fomentó las artes útiles. Se logra establecer hacia 1785, abre sus puertas, pero no solo para las bellas artes, eso es muy importante. Los ilustrados
están convencidos de que no debe limitarse el aprecio y el cultivo de las bellas artes, sino debe promoverse las artes útiles. Las artes útiles, que pueden ser el dibujo, puede ser la pintura, la escultura, pero en la Academia de Bellas Artes lo mismo podía inscribirse un individuo pintor, una mujer pintora, ¿no? Como la marquesa, la hija del marqués del Jaral de Berrio, la marquesa de San Román, iba a tomar clases. A Humboldt le llamó muchísimo la atención porque ella estaba ahí tomando clases en la academia y a un lado pues podía haber un indígena yucateco o un indígena michoacano que venían becados a la academia para aprender esas artes útiles. O sea, las artes útiles se aplican en la artesanía, en el trabajo cotidiano, en la ingeniería, ¿no? No había el concepto de ingenieros, pero sí había el trabajo de aprender las matemáticas, la geometría y aplicarlo tanto al trazo de la tierra como al trazo de obras públicas. Así es que en las bellas artes, en esta Real Academia, tenemos que pensar que se forman los que construyen esas iglesias, esos puentes, esos caminos, esos acueductos. Me pareció importante también mostrarles el contraste entre ese trabajo que pueden hacer y hacían los que aprendían las ciencias útiles y las artes útiles con aquellos que también promovían las bellas artes. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, en la imagen pasada, en esta imagen, el altar mayor de la Catedral de Puebla, que fue hecho por Manuel Tolsá. Manuel Tolsá, que era miembro, es decir, Manuel Tolsá, muy importante porque era contemporáneo a todos estos miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, era el director de arquitectura, muchos de ellos le encargaron sus casas, sus palacios, e incluso los mineros, miembros de la Real Sociedad Vascongada, le encargaron el edificio del Palacio de Minería que ustedes pueden apreciar aquí. Algunos miembros de la Real Sociedad Vascongada también impulsaron a Manuel Tolsá para que construyera la escultura que le llamamos nosotros el caballito, pero es la escultura del rey Carlos IV, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de Tolsá, director de escultura de la Real Academia, que construye y es contratado para construir este retablo mayor en la Catedral de Puebla en el mejor y el más grato estilo del buen gusto, que es lo que en ese momento se estilaba y que es el buen gusto lo que adoptan los ilustrados, y el Palacio de Minería construido para el saber, para fomentar el saber de las ciencias útiles necesario para impulsar la economía del país. Y la escultura, pues, del rey, de Carlos IV. También quise ponerles el interior del Palacio de Bellas Artes con estas magníficas esculturas que todavía ustedes pueden apreciar. Todas ellas las trajo Tolsá. A Tolsá, cuando lo nombran director de escultura, le encargan que traiga, es decir, el rey Carlos IV donó su colección de esculturas a la Real Academia de San Carlos de México, para que hubiera aquí modelos para los jóvenes estudiosos, modelos del arte del buen gusto, de la arquitectura del buen gusto, que era precisamente esta escultura, la escultura del buen gusto, que es la escultura que tiene como modelo, como referente, como ideal, el arte clásico grecolatino. Así es que estas esculturas, cuando ustedes vayan al centro histórico y las vean, podrán recordar a este egregio ilustrado. Pasemos ya al fin de este siglo XVIII, a los principios, las dos primeras décadas del siglo XIX.
Yo cuando hice mi tesis doctoral sobre esta sociedad vascongada, planteaba cómo era muy importante eh, reconocer a que numerosos miembros de la Real Sociedad y también sus descendientes participaron en la gestación de la independencia de Nueva España y en la conformación del México nacional. Evidentemente, muchos ya habían muerto, es decir, en los 545 miembros de la Real Sociedad podemos ver hasta 3 generaciones, los mayores, los medianos en los años 70 y los jóvenes. Y entonces, los que en su momento cuando entraron a la sociedad vascongada eran jóvenes, les toca participar en los movimientos de gestación de la independencia y en la conformación del México nacional. Y muchos, entre otros, Iturbide mismo, que consolidó la independencia, fue hijo de un miembro de la Real Sociedad Vascongada. José de Iturbide fue miembro de la Real Sociedad, él era su padre. Entonces, Iturbide desde niño seguro oyó hablar a su padre de esta Real Sociedad Vascongada de amigos del país y de los logros que se hicieron. Sobre todo, habiendo yo estudiado esa Sociedad Vascongada, vi cómo en los años 80, en Michoacán, en el obispado de Michoacán, hubo acciones muy, muy importantes de los socios de la Real Sociedad Vascongada para aliviar los problemas que la sociedad tuvo en una sequía muy fuerte que hubo y carencia de alimentos y de bastimentos hacia 1784. Hubo hambrunas muy fuertes en las principales ciudades, en Puebla, en México, en Michoacán, en Guanajuato. Y en esa sequía y en esa falta de bastimentos, en esas principales ciudades, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, vemos actuar a los miembros de la Real Sociedad Vascongada en proyectos e iniciativas para mejorar las condiciones de la población más necesitada. Por ejemplo, el padre de Lucas Alamán, este gran ideólogo político de la primera mitad del siglo XIX, su padre Vicente Alamán, en Guanajuato, daba alimentos en esa crisis, estuvo dando alimentos a toda la población de Guanajuato que carecía de bastimentos a causa de esa sequía, ¿no? Y eso lo pongo como ejemplo. José de Iturbide, el padre de nuestro Agustín Iturbide, también, es decir, estuvo promoviendo con varios empresarios, incluso con el yerno de Iturbide, Isidro Huarte, estuvieron organizando cómo enviar de las zonas de tierra caliente maíz y granos para el centro, para la ciudad de Valladolid y resolver el problema de alimentación. Así es que es importante tener en cuenta esto, porque apenas se firma la independencia del acta. Les quise poner aquí el acta, porque en el acta aparecen individuos que muy, muy abiertos a la ilustración, ¿no? No nos detenemos en los nombres, pero quiero pasar ahora a la iniciativa. Apenas consolidada la independencia, Agustín de Iturbide que fue realmente el líder. Es interesante, en estos últimos días tuve oportunidad de descubrir no descubrir, pero sí recuperar unas cartas de Iturbide que una se publicó a final del siglo XIX y que casi ningún autor hoy cita y probablemente no conoce, y otra de Iturbide que se encontró en el archivo de Vizcaínas y un vasco, justo miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, quizá el que me invitó y me retó a estudiar a los socios de la Real Sociedad Vascongada, el padre José Ignacio Telechea,
descubrió una carta de Iturbide bellísima, ¿no? Que se conserva en el Colegio de Vizcaínas, y donde en esas cartas se revela esta formación ilustrada, ¿no? Casi siempre imaginamos a Iturbide pues como un generalazo, arriba de su caballo, en fin. No, era un hombre de letras, un hombre de luces, formado, les digo, desde niño en un ambiente ilustrado como era la casa de su padre y los amigos de su padre. Así es que era un hombre más bien muy, muy bien formado y además convencido de la ilustración. Él mismo hace referencia a que él hay que hacer de estos territorios ilustrados, territorios que privilegien la razón para resolver sus problemas y también manifiesta en estas cartas este sentido patrio, su amor a la patria. Habla con frecuencia de hay que atender y hay que ser filantrópico en beneficio de la patria y en beneficio de los más desfavorecidos. Y eso también se puede apreciar y eso nos puede ayudar a entender por qué Agustín de Iturbide apenas consolidada la independencia, pues logra y fomenta el establecimiento de un gobierno provisional que será el que defina el destino ya de este territorio independizado, ¿no? Y el año, ya, en eso trabajó lo que quedó, lo que restó del año 1821, y en el año de 1822, de las primeras iniciativas que tuvo fue la creación de una sociedad económica mexicana de amigos del país, ¿no? Él propuso a la Junta Gobernativa, Provisional Gobernativa, que seguramente ustedes la vieron al inicio del curso que han estado tomando. En esa junta, Iturbide planteó la importancia de fundar esa sociedad de amigos y que además la Sociedad Mexicana de Amigos del País, que tendría su sede en la Ciudad de México, estaría integrada por la jerarquía eclesiástica. Invitó al arzobispo, por supuesto, le pidió al arzobispo que invitara a los sacerdotes que considerara abiertos a las luces, a las letras, para transformar. Vio Iturbide en esta sociedad de amigos mexicana, económica mexicana, amigos del país, la posibilidad de construir la nación, la recién nación que surgía ya como una sociedad independiente, libre. Y ya las primeras reuniones de esa sociedad de amigos del país le nombró una comisión para crear un documento, un reglamento que permitiera fundar sociedades de amigos del país en todas las principales ciudades del territorio. Definió sus objetivos y quiénes deberían ser los integrantes de ellas. Bueno, ya no quiere moverse esto. Permítanme. Se traba. A ver. Otra vez. Ya te volviste a salir, Cristi. Pero es que se sale, no, se traba. Ya volví otra vez a entrar. A ver, ¿sí? ¿Ya estoy otra vez o no? No. No, aún no. Permítanme un momento, un receso mientras. Espérenme. Sí. A ver. Y ahí voy.
Mientras que los alumnos vayan a tomar un poco de agua o algo así. Bueno, no, ya estamos de regreso otra vez. A ver, perdón. No sé por qué. ¿Ya están? ¿Ya estamos? Parece, ¿Sí? parece que ya. Ya, muy bien. Entonces, les decía que se crea en esta Sociedad Económica de Amigos del País en el año de 1822, ¿no? En 1822. Y, y es interesante porque apenas casi, digo, casi se funda una vez que, antes de que él fuera nombrado emperador, ¿no? Es decir, él hizo la propuesta a la Junta Provisional Gubernativa. Ahora, ¿qué es lo en los estatutos que son aprobados el 14 de febrero de 1822 por la Junta Provisional Gubernativa? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que se da? Sí, la fundación de sociedades en las principales ciudades, que dice así: la propagación de las sociedades económicas en los principales pueblos del imperio traen consigo mismo su más alto elogio, porque ¿cuál puede explicar mejor que son sus miras hacer feliz a la nación mexicana, aumentando sus conocimientos por medio de la ilustración, si esto es fijar su bien sobre el pedestal probísimo de la sabiduría? Y ¿quiénes debían ser los integrantes? Pues los jefes políticos, los miembros de los ayuntamientos, los prelados, cuando había diócesis como la de Guadalajara, la de Puebla, la de Oaxaca, los sacerdotes, los curas párrocos de los pueblos, en fin. Y esa sociedad, esas sociedades de amigos del país deberían de tener, y en ese proyecto y en ese documento que elaboraron, para crear estas sociedades, se definieron primero los problemas a nivel territorial de todo lo que era en ese sentido la nueva nación, ¿no? La nación mexicana preparada y caminaba hacia conformarse y constituirse como imperio. Entonces, en las condiciones que pudieron apreciar del territorio, a partir de las necesidades para impulsar cada territorio, se definían o se proponía que las sociedades crearan cátedras. Por ejemplo, para Campeche, sugirieron que debía haber una cátedra de pilotaje para formar pilotos marinos. Para Chihuahua, pues tenía fomentar las cátedras de minería y de economía. Para Veracruz, la cátedra de navegación, de comercio, de economía. Para Zacatecas, la de minería, la agricultura y la economía. Es importante en esos estatutos, me regreso aquí a esta imagen, para ver a dos actores, plantearles dos actores muy importantes que a lo mejor ya se los han mencionado en otras de las sesiones, pero quiero referirme a ellos. Wenceslao Barquera, que fue al que nombró Iturbide secretario de esta Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País, y que participó activamente en la organización, en la convocatoria y en la elaboración de este documento rector que deberían seguir las demás sociedades que se fundaran. Y por otro lado, también me interesa resaltarles aquí a Guridi y Alcocer, Miguel Guridi y Alcocer, un sacerdote ilustradísimo, ¿no? Totalmente ilustrado, que participó primero antes de los procesos de insurgencia, como un importante sacerdote, miembro del Obispado de Puebla, representó a Tlaxcala en las Cortes de Cádiz, y en las Cortes de Cádiz tuvo un papel protagónico defendiendo los intereses de los americanos. Y aquí ya lo vemos en 1822 en el proyecto de esta conformación, configuración de estas sociedades como bases para construir la nación mexicana. Es decir, es uno de los más interesantes ilustrados que pasan de ser novohispanos a mexicanos.
Bueno, les comentaba que esto, es decir, se fomentó la creación de cátedras según las necesidades de cada territorio. Se analizaron los espacios, por ejemplo, de Toluca y Cuernavaca, se vieron los valles de Toluca y Cuernavaca como los más propicios para el impulso de la agricultura y la ganadería. Y se hizo referencia a las costas, sobre todo las costas del Pacífico, poco aprovechadas. Se planteó la importancia de fomentar actividades mercantiles, la caza de ballenas como algo atractivo y productivo, y la explotación, por ejemplo, de las salinas en California, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este esfuerzo, este primer esfuerzo que hace el libertador Iturbide por sentar las bases de esta nueva nación en grupos ilustrados, convocando a los letrados en la iglesia, en el gobierno, entre los empresarios, entre las sociedades letradas, crear estas sociedades que sustenten, ¿sí?, el desarrollo de cada una de las entidades. Hubo otras sociedades, sin duda, es decir, aquí quiero simplemente mencionar, por ejemplo, en Guatemala, hacia 1797, se fundó una sociedad económica de amigos del país de Guatemala y funcionó muy avanzado, hasta muy avanzado el siglo XIX. En Chiapas hubo también la Sociedad Económica de Amantes del País de Chiapas, que fue anterior a la iniciativa de Iturbide. Esta se llevó a cabo en 1821. Y, por ejemplo, los logros que hizo, hizo el reconocimiento geográfico de lo que podía corresponder al estado de Chiapas e introdujo la imprenta en ese estado. Son apenas unos cuantos datos y más bien es una invitación a que sigamos estudiando estas sociedades. Seguramente hubo más que las que hasta ahora yo he identificado. Pasemos ahora a otra organización que no fue propiamente una sociedad, pero que hablar de ella y de sus integrantes nos permite reconocer a este grupo rector en el que se pensó y se concibió se concibió intelectualmente, de manera científica y tecnológica, y por supuesto, sin duda, también política, la nueva nación. ¿Cómo identificar a quienes soportaron la fundación de nuestra nación, ¿no?, una vez consolidada la independencia? Pues mi propuesta para identificarlos fue recuperar a quienes la Junta gubernativa, también por iniciativa de Iturbide, decidió nombrar y distinguir como egregios colaboradores de este proceso de conformar la nación a través de la independencia. Es decir, para esto, Iturbide propuso la creación de una orden, así como Fernando VII había conformado, por ejemplo, la Real Orden de Isabel la Católica para apoyar y para reconocer a quienes participaron y apoyaron la independencia de España respecto a la intervención francesa, a la invasión napoleónica. Pues se creó la Orden de Isabel la Católica, sobre todo para condecorar a los americanos que hubieran apoyado a la monarquía. Entonces, con ese precedente fue importante para que Iturbide, una vez consolidada la independencia, también solicitara el 18 de febrero, unos días después de haber propuesto la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País, propuso a la Junta Gubernativa el 18 de febrero la condecoración. ¿A quién?
el valor y las virtudes de aquellos que todos los sacrificaron por elevar a la patria al alto rango que hoy obtiene y que se dedicaren en lo sucesivo a contribuir a sus glorias y esplendor. Eso es importante, no solo a los que han sacrificado su vida para sacar adelante y construir esta patria, sino para aquellos que van a continuar realizando con sus glorias y esplendor, contribuyendo a la nación. Los condecorados, él los reconoció como individuos que deberían ser modelo y soporte moral de la sociedad. Esto es muy interesante, las constituciones. Aquí ustedes pueden ver la insignia, muy, muy bella, todavía es muy solicitada en los anticuarios, ¿no? Porque el diseño es muy bello, ¿no? El águila mexicana, la Virgen de Guadalupe al centro, ¿no? Como identidad de nuestra nueva nación. Y aquí vemos en el retrato de Iturbide, él trae la insignia, ahí trae en su pecho la insignia de él, porque él, pues al ser el ya próximo emperador, va a ser reconocido como el gran maestre de la orden, ¿no? Hubo 244 condecorados. Y si ustedes vieran la lista de esos 244, que se conoce muy bien, la Gaceta del Imperio, la Gaceta de México, todavía no era del Imperio, en la Gaceta quedaron los nombres de esos 244 condecorados. Él era el gran maestre. Después del gran maestre venían las grandes cruces. Las grandes cruces eran algunos miembros de su familia, ¿no? Su hijo mayor, su suegro, por supuesto, Isidro Huarte, un poderoso comerciante de Valladolid, Michoacán. A su padre, José de Iturbide, todavía pudo condecorarlo. Y también fueron condecorados como grandes cruces los prelados. Aquí solo les pongo dos, el de Puebla, el obispo Joaquín Pérez y el obispo Cruz Cabañas. Ustedes seguro han ido a Guadalajara, a la feria del libro. Bueno, pues se hace en el Hospicio Cabañas, que es una magnífica construcción y un concepto de espacio educativo ilustrado para los jóvenes más necesitados de Guadalajara. Bueno, pues lo hizo, fue iniciativa del obispo Cabañas y que es condecorado como un individuo partícipe de la construcción del México nacional. Miembros del ejército, ¿no? Yo aquí solo les pongo algunos retratos de ellos, es decir, está Guerrero, por supuesto, están, bueno, ¿qué les puedo decir? No vamos a detallar Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, en fin, pero la mayoría eran miembros del ejército, por supuesto, pero es interesante que son condecorados no solo los que participaron con Iturbide, sino aquellos también que participaron como insurgentes desde el periodo de insurgencia del cura Hidalgo. Entonces, ¿cómo ver esa distinción? Esos 244 individuos fueron decididos por Iturbide y por la Junta Gubernativa como el modelo, el referente a seguir por la juventud mexicana. Así es como deberíamos apreciar esta distinción. Y paso a la siguiente sociedad, y la última, es el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes. O sea, ustedes tenemos que tener presente que, pues bueno, Iturbide es destituido, por supuesto, más que destituido, él el año de 1823 abdicó y después, sale del país, trató de regresar en julio de 1824 y fue fusilado en Tamaulipas, fue ejecutado. Esto se los menciono porque pues esa sociedad de amigos del país que
y la creación de estas sociedades iban a ser la base del desarrollo de esta nueva nación, pues algunas de ellas seguramente continuaron, habrá que estudiarlas. No, les digo, yo solo he podido identificar unas cuantas de ellas y pues se requiere todo un equipo y una conciencia de que hay que explorar en cada una de las ciudades de nuestro país en donde sí se continuaron esas sociedades. Al menos en la Ciudad de México, la que presidió Iturbide, pues con la caída de Iturbide, esta sociedad acabó, ¿no? Tenemos noticia de que todavía unos meses, pues no unos meses, unos días después de que Iturbide salió y abdicó, todavía se reunieron los miembros de la sociedad mexicana en el Ayuntamiento de México, pero no sabemos más, ¿no? Es un reto para los estudiosos de la cultura el ver esto. Yo lo que quise es tratar de rescatar este otro grupo como una iniciativa posterior incluso a la muerte de Iturbide, que se da en 1826. ¿Y por qué opté por él? Es el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, porque está fundado prácticamente por los mismos que fueron miembros de la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País, y que en el Instituto de Ciencias, la creación de este Instituto de Ciencias con cerca de 60 miembros, procuraron rescatar los objetivos de esa sociedad económica mexicana de Amigos del País. Fomentar las ciencias, fomentar las letras, fomentar las artes, entendidas como ciencias y artes útiles. Yo vería como en ellos la continuidad de este espíritu ilustrado. Formaron parte de este instituto, pues los mismos, muchos de ellos, todos ellos condecorados por Iturbide con la Imperial Orden de Guadalupe, invitados y formaron parte de la Sociedad Mexicana de Amigos del País. Y ahora los vemos en 1826 integrando el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, y en sus objetivos, es decir, a quienes, voy a poner aquí un ejemplo, es decir, Guridi y Alcocer, este es Andrés Manuel del Río, que era director del Colegio de Minería, ¿no? A Manuel de la Bárcena, que era canónigo en Valladolid, Michoacán. Aquí está Lucas Salamán, ¿no? Muy joven. Aquí está Andrés Quintana Roo, que ya es una pintura ya más, ya de él muy mayor, pero en su momento pues era más o menos de una edad mediana, como la de Guridi y Alcocer. Es decir, Andrés Quintana Roo le tocó el discurso de fundación del instituto, y en ese discurso claramente planteó los objetivos de este Instituto de Ciencias como una oportunidad nuevamente de que se fuesen los ilustrados de los distintos territorios, aquí me equivoqué, perdón, de los distintos ciudades, los que participando en el instituto fomentaran las ciencias, las artes útiles en beneficio de la sociedad y de sus espacios de incidencia. Aquí, bueno, tenemos otros ejemplos, don Pablo de la Llave, hábil político y también empresario, Nicolás Bravo, aquí que había pues desde la insurgencia con Morelos, tuvo una influencia importante en el movimiento, y aquí también a Pedro Celestino Negrete, que Pedro Celestino fue uno de los pioneros en fundar la Sociedad de Amigos del País en Nueva Galicia, en Guadalajara. Así es que está ya en el instituto, sigue interesado en mostrar sus luces. Vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. Sí.
No entiendo por qué se traba. A lo mejor es por, no sé si es muy pesado la imagen, pero ya se nos trabó. Bueno, ya vamos a casi terminar. Ya, aquí. Es interesante, miren, desde Iturbide, que eso nos tiene que abrir también los ojos. Tendemos mucho a vernos y explicarnos de una manera como muy interna, ¿no? Lo que pasa en México, lo que sucede en México, los que viven en México, los actores, ¿no? Pero no, estos ilustrados desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta esta primera mitad del siglo XIX son individuos que conciben la globalidad, ¿no? Ahora los podríamos entender mejor porque estamos inmersos en una gran globalización. Ellos eran parte de la primera gran globalización y entonces sus pensamientos, sus concepciones, sus relaciones no se reducen a su pueblo, a su ciudad, a su reino, sí, sino están totalmente entrelazados e interactúan con individuos en Europa, en Asia, en el resto de América y en el territorio mexicano. Y es muy interesante que en el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, se decide que deben invitar a individuos extranjeros. Y es muy importante, es decir, nos sorprendería de saber la cantidad de extranjeros y la importancia de ellos, de los que se inscribieron como socios de este Instituto de Ciencias de Ciencias y Artes en México. Nada más, si quieren, les menciono algunos de ellos, ¿no? Porque no los quiero abrumar con tanto, es decir, pero estaba, por supuesto, el general Lafayette, Humboldt, aquí ustedes vemos a Humboldt, pero el arzobispo Gregoire, ¿no? Gregoire era uno de los grandes sacerdotes franceses hiperrevolucionarios afines a la Revolución Francesa, muy importante para la construcción en Francia de de los sucesos y movimientos que se dieron después de la Revolución Francesa. Estaba el abad de Prat, en el caso de Londres, en Londres, pues a Ricardo Ackerman, a José Blanco White, José Cangas, Enrique Guard, Pedro Campbell. En los Países Bajos tenían como socios a Luis Sulzer, en Filadelfia a Poinsett, por supuesto, Poinsett no podía faltar aquí, y en fin, bueno, por supuesto que estuvo aquí y por eso se los a Simón Bolívar, lo registraron como miembro de ese instituto. ¿Qué nos significa el que los promotores del Instituto de Ciencias decidan invitar a socios extranjeros? Primero nos revela ese entramado intelectual que tienen los que construyen nuestro México nacional. No lo ven desde una óptica local, provinciana, regional, lo ven la construcción y piensan en la construcción de nuestro país como un país dentro de ese mundo global. Y de ahí la importancia de incorporar individuos de otros territorios. Y finalmente tendríamos que señalar que habría que estudiar, no nos vamos a quedar aquí en esta conversación, pero que mi planteamiento es más bien una invitación a estudiar desde otras ópticas el siglo XIX, porque es un siglo que en general lo vemos como un movimiento, un siglo de convulsión política, de continuas guerras, de invasiones extranjeras, etcétera, y vemos la pobreza, la miseria, el desorden, la ingobernabilidad, y no apreciamos, ¿sí?, como el reto que tienen estos ilustrados por construir un México, ¿no?, y dejar huella para que la segunda mitad del siglo XIX pues puedan
florecer las artes, las ciencias y el desarrollo económico. Sin duda, estas generaciones que fueron actores principales en los institutos de ciencia, literatura y artes, dejaron huella en sus descendientes, que fueron los que crearon las instituciones educativas y culturales de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo que lograron el esplendor de la cultura a fin del siglo en el régimen del porfiriato. Con esto concluyo y espero que haya sido claro, y si tienen alguna duda podemos conversarla. Muchísimas gracias, doctora Torales, por esta magnífica e interesante y poco conocida el tema que nos has presentado, lo que nos hace entender, como decíamos al principio, al siglo XIX. Voy a ver si tienes por aquí algunas preguntas. Dice Francisco Pérez Salazar. Admirable presentación con un riquísimo soporte de las fuentes que se generaron desde la Ilustración hasta el primer tercio del siglo XVIII. Lorena Vázquez, Gracias. Buenas tardes. Tuvo problemas. Luis Manuel te felicita. ¿Qué relación tenían estas sociedades con las sectas masónicas? Oh, qué bien, miren. Estuve a punto de terminar con las logias masónicas, por supuesto, pero ya era exhaustivo y no quería tampoco entretenerlos. Pero evidentemente muchos de ellos, los vemos ya en las primeras logias masónicas. Aquí simplemente podríamos recordar a Guerrero, ¿no? Guerrero en 1825, a mí me sorprende, es decir, cómo ya tienen los masones. Ustedes saben que se desarrollan las logias masónicas, los yorquinos, la logia escocesas, y hay una rivalidad intensa que se lleva entre estos grupos, pero ya para cuando Guerrero va a tomar el poder, cuando se piensa lanzar como presidente, tiene ya una red de grupos masónicos en todo el territorio. Hace poco hice un artículo a propósito de esto, de unos documentos que encontré, donde se puede ver cómo está conectado con las logias de Chihuahua y está dándoles instrucciones para que van a ir los de la logia a votar por él, ¿no? Es decir, ya está totalmente armado el engranaje de las logias para incidir en el devenir político de la nación. Es muy interesante y en esa ocasión que escribí ese texto, lo asocié con los miembros de la Imperial Orden de Guadalupe. Es decir, todavía el grupo que es condecorado con esta insignia, los 244, aparentemente se ven como un grupo integrado. Están integrados porque se les ha reconocido como los que participaron en la emancipación en los distintos momentos, ¿no? Se escogieron individuos que colaboraron con Hidalgo, otros con Morelos, otros con Guerrero, y los que se aliaron de manera muy sustantiva con Iturbide, gracias a la diplomacia, porque Iturbide era un gran diplomático. Buscó no derramar, y es muy bonito también como lo afirma, logramos la independencia sin derramar sangre, ¿no? Sin generar violencia. Es fantástico el discurso que dio un día, es decir, que publicó la prensa al día siguiente de que él llegó y tomó la Ciudad de México, en donde él plantea, se hizo esto sin una gota de sangre, ¿no? Como un ejemplo de lo que puede hacer una sociedad ilustrada, ¿no? Como él se reconoce, ilustrado, y como los partícipes. Entonces, los que están integrados, unidos, a propósito de esta condecoración, ya apenas la caída de Iturbide se
se desarrolla una fractura tremenda en ellos, ¿no? Y entonces se van por las logias escocesas que de tradición europea y aquellos que comulgan con la logia yorkina, que es impulsada aquí por Poinsett, y que a muchos de estos líderes con los que Poinsett se alía, los asocia con las logias yorkinas, sobre todo en Nueva York, ¿no? Las logias de Nueva York, con publicaciones, con textos, con recursos, ¿no? Es evidente que la masonería también la tenemos que reestudiar. Yo he insistido mucho y en los últimos años, bueno, yo hace 20 años, sí, cerca de 20 años, invité al doctor José Antonio Ferrer Benemilde, que es el gran historiador de la masonería española y americana, y él es muy interesante porque en esos 20 años nosotros lo invitamos a la Iberoamericana el primer año, pero después lo siguieron invitando en distintas instituciones y ahora ha logrado un grupo muy importante que ya se integran de historiadores dedicados a la masonería con una visión más integral, más comprensiva que la que nos ha heredado la historiografía mexicana, ¿no? Es decir, la masonería es más allá que las facciones políticas, que si la masonería es antieclesiástica, etcétera. No, hay que ver con otros ojos el concepto del masón, ¿no? Como asociaciones de solidaridad de los grupos. Y claro que en México tuvieron ese impacto, ya les digo, desde Guerrero, desde la elección de Guerrero, la masonería estuvo ahí clarísima, impulsando a Guerrero, los yorquinos, y a los escoceses, pues a los contrarios. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice Marta Silva, no, dice muchas felicidades. ¿Nos podría mostrar nuevamente la diapositiva de la Orden de Guadalupe y recomendarnos bibliografía sobre las misiones? Sobre las misiones jesuitas o las misiones, o cuáles. Bueno, aquí está, miren. Jesuitas, yo creo. Bueno, es que ahora les hablo de los jesuitas, pero vean ustedes qué belleza, ¿no? Bueno, esta es una, pero había las insignias según las categorías, o sea, la Gran Cruz, por supuesto la del Gran Maestre, la de Iturbide, pues era única, era para él, y tenía generalmente un collar, aunque en el retrato solo aparece como el broche, pero en general el Gran Maestre debía traerla en las ceremonias como colgada, ¿no? Es decir, después vendría la de lo que les señalaba aquí, los grandes cruces, luego los caballeros, luego los numerarios y los supernumerarios. Entonces, hay un pequeño librito, este librito que ustedes ven aquí, Constituciones. Al final de las Constituciones venían los grabados de las distintas insignias según el nivel de cada uno de los nombrados, ¿no? Pero es muy bella. Ahora, fue muy impactante porque no tenían dinero para en ese momento que se lleva a cabo la congregación, la gente que fue distinguida pues debía pagar también, debería aportar el costo de su medalla, y es muy dramático porque hay algunos que escriben pidiendo apoyo porque no tienen para darla, que quieren recibirla, pero no tienen los recursos, y ya hay otros generosos que con sus recursos apoyan a los empobrecidos, ¿no? Son organizaciones que de veras amerita estudiarse de manera muy cuidadosa, puntual. Sí. ¿Alguna recomendación de las misiones jesuitas? Perfecto. Bueno, de las misiones, miren, hay mucho, y según lo primero que quiero decir es la historiografía norteamericana es la que más, es decir, los historiadores norteamericanos son los que más han estudiado a nuestros misioneros
jesuitas. Hay una amplia, ahorita se me vendría, por ejemplo, Bolton, que escribió una biografía sobre el padre Quino, y que esa biografía es muy interesante porque nos permite ver las acciones de estos jesuitas en la región de Sonora a partir del ejemplo del padre Quino. Pero también tenemos otros libros sobre las misiones de la Tarahumara, de Masten Downs, otro jesuita, él es jesuita norteamericano, que se dedicó a las misiones de Chihuahua. ¿Qué les puedo decir? Hay muchísimo. Yo, si quieren, pues mejor me manda su correo y yo le mando una bibliografía amplia, porque nos podríamos pasar aquí toda la tarde. Algunos, por ejemplo, documentos que les pueden ser interesantes a los que estudian las misiones de Sonora, pues fueron publicados en la UNAM, ahora se me olvida el nombre, pero permítanme y se los traigo. Sí, muy bien. También hay otra pregunta, dice, ¿se puede, por favor, qué tanto afectó la expulsión de los jesuitas a estas sociedades? A los indígenas, muchísimo, ahorita les explico, pero miren, primero, les sugiero a los que les interesen, esta es una obra muy bonita y clásica, El Noroeste de México, documentos sobre las misiones jesuitas, 1600 hasta 1769. Y hecha esta antología por dos jesuitas muy valiosos, el padre Ernest Burrus, un norteamericano, y el padre Félix Zubillaga, que era de aquí de México. Esta edición la ha reeditado la UNAM en 1986, pero en las bibliotecas la pueden encontrar y es muy interesante porque no es la visión del historiador, sino son los documentos, ¿no? Es muy interesante acercarse a estas descripciones que los propios misioneros hacen de las misiones. Así es que si hay un libro, yo les recomiendo ese. ¿Y qué me comentabas a propósito? ¿Qué tanto afectó la expulsión de los jesuitas a las sociedades? Fue tristísimo. En la parte, en las ciudades, por supuesto, pues imagínense, de repente se cierran todos los colegios donde se educaba la juventud, ¿no? Los varones que iban ya sea su profesión de sacerdotes, de abogados, en fin, pues estudiaban en los colegios jesuitas para prepararse e ir a la universidad. Pero también estudiaban los que iban a ser empresarios, por supuesto, los que no se iban a dedicar a los estudios, pero se formaban y se educaban con los jesuitas. Así es que en los espacios urbanos fue algo dramático en materia de educación. En materia también, por supuesto, religiosa, porque fueron los grandes confesores de la sociedad. Ellos se dedicaban, promovían enormemente la confesión, por supuesto, para lograr mantenerse dentro de la fe católica y profesar y aspirar a la Eucaristía. Entonces son los grandes confesores y a la vez como confesores pues son orientadores de las mentes, orientadores de las conciencias. Pero veamos también que por el mapa que les mostraba, es lo que fue tremendamente dramático, fue la salida de las misiones, ¿no? Las misiones, al partir los jesuitas, aunque el rey pidió a los franciscanos y a los dominicos que ayudaran, ¿no? En la práctica no pudieron, ¿no? No pudieron mantener todo el sistema, porque era un macro sistema misional, no pudieron con él. Entonces, algunas las cerraron, se concentraron en las que consideraban de mayor población o de mayor interés, en fin, ¿no? Entonces, las zonas de Sonora y Chihuahua es la que más fue afectada. Y bueno, no sería California. Ahora, entraron los franciscanos de propaganda fide,
Pero miren, para un ejemplo, es decir, iban los franciscanos a la zona de Chihuahua y decían, no, pues ¿para qué dejamos esto? Cerramos y nos llevamos las cosas para Guadalupe, Zacatecas. Ahí concentraron muchísimas cosas que eran de las misiones de Chihuahua, pero les da una idea de ese traslado, el que cómo van cerrando los espacios misionales. En California entraron en un primer momento franciscanos, pero luego ya los franciscanos se fueron a la Alta California, dejaron algunas misiones a los dominicos, que también se fueron a la Alta. En fin, esas dos órdenes trataron de cubrir, pero no lo pudieron. Tan no lo pudieron que, para que se den una idea, Morelos en 1813, orientado por Andrés Quintana Roo, por Carlos María de Bustamante, vieron que primero declaraban la independencia y declararon que que se haría independiente México. Y su segunda declaración aprobada en el Congreso por Morelos, la segunda declaración fue que se restituyan los jesuitas, ¿no? Que se restituyan. ¿Y cuál era la razón que tenía Morelos para restituir a los jesuitas? Primero, pues bueno, primero habría que ver que en 1813 los jesuitas estaban suprimidos en todo el mundo, ¿no? Pero, y que fue hasta el 14 que se restituyeron en el mundo. Pero ¿quiénes veía Morelos orientado por Carlos María de Bustamante y Quintana Roo? Veían que en Estados Unidos el obispo de Baltimore era un exjesuita norteamericano y que muchos de los exjesuitas norteamericanos se habían quedado ahí y estaban en el obispado de Baltimore, y entonces pensaban traer esos jesuitas para restituirlos en México. Imagínense, pues a lo mejor si hubieran llegado aquí ya estaríamos todos hablando inglés, ¿verdad? Pero no se logró. Tenían planeado la restitución con jesuitas, jesuitas norteamericanos. ¿Y por qué los quería Morelos? ¿Y por qué Bustamante insistió? ¿Y por qué Quintana Roo? Porque consideraban que los jesuitas eran los únicos que podían colaborar con Nueva España, entonces, para evitar la penetración, la pérdida de nuestro territorio, ¿no? Decían, los jesuitas con sus misiones definieron las fronteras. Entonces, si regresan los jesuitas, van a apoyar la educación de los jóvenes, pero también vamos a garantizar la protección de nuestras fronteras norte, ¿no? Para eso querían a los jesuitas. Claro que no lo hizo, es decir, no pudieron ir de viaje, los poquitos, pues casi semanas, en fin, quedó preso Morelos y se acabó ahí ese proyecto. Y finalmente los jesuitas se restituyen en México hasta 1816. Aquí esta imagen que les puse son los jesuitas, es una imagen muy bella que representa cómo los jesuitas regresan a la Nueva España por merced del rey para cultivar las virtudes, ¿no? Y es hasta el año 16 que se restituye, que es otro asunto que no se ha estudiado suficiente y que deberíamos estudiar porque explican mucho el movimiento de independencia. Pero eso ya es para otra plática. Sí, también la misma doctora nos pregunta que por qué se escribe, si Vascos se escribe con V, ¿por qué la vascongada se escribe con B grande? Porque miren, en la lengua vascongada no existe la V, no existe, ese ya es la castellanización del término vasco. Y entonces la Real Sociedad Vascongada se conserva con su nombre, porque su título, su nombre propio es Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. El conde de Peñaflorida era muy celoso de su lengua, y no solo él. Es decir, en el siglo XVIII todos estos ilustrados son muy orgullosos y muy celosos de su lengua, e incluso fomentaron la creación de diccionarios vascongados. La lengua vasca era prácticamente hablada, ¿no? Poco se escribía. Es decir, de hecho,
fíjense, el primer escrito que se conoce en euskera, en vasco, que lo consideran una joya en el País Vasco, los intelectuales, es una carta de Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga. Resulta curioso, pero es en México, donde Zumárraga necesita escribirle una carta a su hermana y entonces escribe en euskera, y es una joya, ¿no? Pero para que se den una idea de que la lengua vasca prácticamente se desarrolla de manera escrita hasta el siglo XVI, ¿no? Hasta el siglo XVI. Es decir, era una sociedad hablante de la lengua, más no escrita. Y es en el siglo XVII, Echave, este gran pintor Echave, escribe, ¿en dónde? En México, el tratado sobre la lengua vasca, ¿no? Pero de ahí viene. Ellos no usan la V. Ay, muy interesante. Una última pregunta. Dice, bueno, que te agradece por esta visión presentada y que si podrías comentar tu opinión a lo siguiente. Partiendo de la ideología ilustrada, sus aportes e influencia, ¿cómo se puede establecer el vínculo en la búsqueda de la igualdad y equidad social del siglo XVIII y XIX? Ya, bueno, primero hay que comprender que el 18 y 19, el concepto de sociedad es un concepto bueno, heredado por supuesto, pero es un concepto de una sociedad estructurada, ¿no? La sociedad, como la conciben, estructurada. No, es decir, hay una pirámide social donde hay un grupo rector en esa pirámide que generalmente son los letrados, ¿no? La equidad social significa también la equidad de la cultura, y eso es una iniciativa de la Ilustración, ¿no? Es la Ilustración en Europa, en América, en esta sociedad vascongada, el reconocer que la educación, que la instrucción debe ser para todos, ¿no? Por eso la importancia que le dan ellos a fundar escuelas que instruyan en el primer nivel de esa paridad, de esa equidad de parte de estas sociedades ilustradas, es que se instruya a todos. Todos deben tener derecho a la instrucción. Y la instrucción, ¿qué significa? Es la educación básica: leer, escribir, contar. Y el catecismo, por supuesto, ¿no? Es decir, la primera instrucción que debe tener todo ser humano es la fe. La fe, y ellos convencidos de ser cristianos, es la fe católica. Por eso el catecismo es la clave. Y la segundo factor de instrucción es aprender a leer y escribir, ¿no? Y se aprende con el catecismo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. No es pensado, ¿no? Hasta el siglo XX, fíjense, por eso es importante, hasta el siglo XX fue concebido, y después del 68, los movimientos europeos del 68, en Alemania, en Francia, fueron precisamente para democratizar la educación superior, para hacer reconocer que la educación superior no es solo para la cúspide de una pirámide, ¿no? Así es que el caso de los ilustrados, de estas sociedades del siglo XVIII, es importante en un concepto de una estructura piramidal de la sociedad. La cúspide, los que están en la cúspide, pueden tener una educación superior. Las bases tienen que tener una instrucción, la instrucción básica, ¿no? Y tienen como modelos, como referentes de los valores, de las acciones, de las iniciativas a los que están en la cúspide. Por eso la importancia de la educación de los jóvenes. No es, alguien dice, pues los jesuitas se dedicaban a educar a las élites. No, es que en el concepto de ese momento, sí, los jóvenes de los espacios urbanos son los destinados a entrar a las universidades. Entonces deben tener una buena educación, deben estar bien formados como cristianos, porque van a dirigir a la sociedad. Y por eso los jesuitas fundan colegios para
para caciques. Los colegios para indios de los jesuitas no son la educación para todos, no, son para formar a los caciques, los hijos de los caciques, porque esos hijos de caciques regresarán a sus poblaciones y van a ser modelos de perfección para la sociedad, para el resto de la sociedad india. Entonces, no son centros masivos, ¿no? Ningún colegio es pensado en esas épocas como un colegio masivo, ¿no? Son para los grupos que están en una pirámide social en la cúspide y que deben ser modelo, deben ser referentes para el resto de la sociedad. Pues muy bien, doctora Torales, le agradecemos muchísimo porque Ay, aprendimos no, mucho yo también con usted. definitivamente y nos quedamos con el gusto de seguirte escuchando y tenerte en otra ocasión aquí en nuestro curso del proyecto de la independencia al plan de Tuxtepec. A Bueno, todos los alumnos que nos siguieron, muchas gracias y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, del Museo Sumaya y de la Universidad Anáhuac, pues muchas gracias y nos vemos los alumnos el próximo jueves. Y doctora, nuevamente muchas gracias. no, gracias a ustedes, muy amable y por su paciencia. Hasta luego.